Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida. Aquí estamos en la radio otra noche más, haciéndote compañía. La verdad que hoy íbamos a hacer una pasada de largo. Le digo a Claudia, estoy cansado y no andaba muy bien. Así que en esta noche, como en los días anteriores, le estábamos pidiendo que estén orando por Claudia, por su parte estomacal, esas piedritas ahí que puede que anden molestando. En este tiempo es Juan, ¿no? Ha venido un poco abajo. El enemigo, la verdad, muchas veces nos golpea en un montón de áreas, ¿no? Y quiere sacar lo mejor de nosotros. Nos quiere sacar la energía, la alegría. De eso se trata, ¿no? Él quiere que nuestro corazón se entristezca y sientamos pesar en nuestra vida. Ahí estoy. Se me vienen las canas, Claudia. Se me vienen las canas. Me estaban mirando ahí y vienen blanqueando por todos lados las canas. Señal de que hemos crecido y nos estamos envejeciendo, nos estamos poniendo de hocico blanco, ¿no? Así que bueno, Dios bendiga sus vidas. Les pido en este tiempo que estén orando por nosotros, ¿no? Porque realmente cuando estamos de este lado, ¿no? Y hemos notado que este tiempo, el producto que ha salido ha tenido un peso tan grande que realmente el enemigo no lo ha pasado por alto y se nos ha levantado, ¿no? Así que le vamos a pedir que estén orando por Juan de Radio Génesis, ¿no? Para que podamos sobrellevar, ¿no?, los ataques del enemigo. Uno se abate porque somos seres humanos, somos de carne y hueso, y nuestro ánimo muchas veces decae, ¿no? Pero esto me trae a la mente algo que hace unos días atrás estuvimos hablando y también compartiendo con Claudia, y le decía que uno dice, yo no puedo, acá estoy, yo hoy no puedo, realmente estoy aquí porque sé que del otro lado hay alguien que está necesitando un mensaje, ¿no? Y poder identificarse, ¿no? Como uno está declarando, ¿no?, que hoy tiene uno un día difícil, otro puede decir, yo también estoy teniendo un día difícil. Pero sabemos que el Evangelio tiene que seguir. Por sobre todo lo más importante es declarar a Dios en primer lugar, ¿no? ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Tenemos cansancio, dificultad? Sí, por supuesto, somos seres humanos, nos cansamos, nos abaten las dificultades, los inconvenientes, y muchas veces uno siempre le pone pila, y uno un día se encuentra que el cargador no está, y uno no tiene para conectarse, ¿no? Porque, como les decía, ¿no?, somos seres humanos, y nuestra conexión es a través del Señor Jesucristo, ¿no? Y una veces hay situaciones que nos agobian y sentimos el peso del inconveniente, ¿no? Pero por sobre todas las cosas tenemos que seguir adelante sabiendo que Dios es justo y que, como hablábamos con Claudia, ¿no?, yo no puedo, pero con Cristo todo lo puedo que me fortalece, ¿no? En Él todo lo puedo que me fortalece. El tema es encontrar, es como, a ver, aquellos que usan el hilo, pierden la punta, ¿no? Y uno, y sin anteojo no alcanza, y uno mira buscando, muchas veces me ha pasado buscar, ¿no?, la punta del ovillo, y uno acá estaba, ¿no? Así que bueno, en esta noche estamos buscando la punta del ovillo. Y la punta del ovillo
está aquí, en la palabra de Dios, ¿no? Yo no puedo, pero el Señor, a través de mí, Él me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Así que vamos a olvidarnos de lado un poquito, un rato, el problema, lo dejamos ahí, porque seguramente hay gente que como vos, como yo, también están atravesando momentos difíciles, momentos de angustia en su vida, y no tienen la posibilidad que tenemos nosotros, ¿no? De que a pesar de que no queremos o no tenemos fuerza, hay algo que nos dice, te quiero ya, ¿no? Y yo estaba recién y me dice Claudia, avance, pero no. ¿Estás seguro? Sí. Está como los chicos, ¿no? Y mientras estaba ahí con el teléfono pensaba y digo, ¿por qué le voy a dar lugar al enemigo que se jacte de que diga como pequeños problemitas, como lo abatía Juan, como toda su labor a lo largo de tanto tiempo necesitó un problema que sacara su fuerza? Bueno, acá estamos, sin fuerza, pero estamos, entendiendo que Dios es soberano y que a Él le debemos toda la gloria y la honra, y que si ponemos nuestras cargas en Él, Él nos va a dar la salida. Confiamos que Dios tiene una salida, pero hoy nos cuesta entender, ¿no? Pero sabemos que ya va a aparecer la punta del hilo y vamos a gozarnos, decir, acá estaba, tan sencillo, ¿no? Sin embargo, ¿encontramos la punta? No, pero estamos acá. Sabemos que con el problema lo entramos y bueno, Señor, vos hazte cargo, pongo mis cargas, mis inconvenientes en sus manos, que Él provea todo lo necesario, los recursos, porque, bueno, se han puesto tiempos difíciles, todos sabemos, ¿no? De lo que es que el Señor tome control, así que en esta noche le pido oración por Juan de Radio Génesis, ¿no? Vamos a hablar sobre el profeta Jeremías. La verdad que cuánto necesidad habría en estos tiempos de que hubiese mucho Jeremías, ¿no? Pero como en aquel tiempo no lo había, seguramente que en este tiempo tampoco, ¿no? Y cuando viene alguien que entrega algo que no les gusta, dice, no entiende nada, la tiene conmigo, no sé qué tiene contra mí, ¿no? O qué bicho le picó, podrían decir, ¿no? Que me dio esa palabra, vos viste lo que me dijo, que tenía que cambiar todo en mi vida. Bueno, yo creo que en la actualidad, si viniese un Jeremías, tendría el mismo problema que tenemos nosotros. Hay palabras que realmente han tenido un peso muy poderoso en Dios. Hay mensajes que realmente Dios ha grabado en mi corazón, y en algunos que buscan crecer en Dios, y otros no lo han ni registrado, pero la palabra ha sido lanzada, ¿no? Y también sabemos que su palabra no vuelve vacía. O sea que eso que uno lanzó, le pedimos a Dios que haya caído en buena tierra, ¿no? Que en su momento parezca que no hizo ningún impacto, pero con el pasar del tiempo, de los días, diga uno, la verdad, esa palabra que escuché de ese hombre que tiene esa cosa en la cara, tenía razón, ¿no? Eso que escuché es lo que hoy me está sucediendo, ¿no? Entonces, aquí estamos, ¿no? Por eso que venimos a ustedes con una palabra que en este o en un tiempo cercano te puede ayudar
a tomar una decisión correcta, ¿no? Y también te decimos que a pesar de estar aquí siempre en contacto, siempre meditando en la palabra, leyendo la palabra, somos de carne y hueso y tenemos problemas como vos. No somos extraterrestres, ¿no? Somos de carne y hueso. Así que vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 38, y dice: Jeremías en la cisterna. ¡Wow! Se iba a meter en una cisterna. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo!, ¿no? Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias por este momento. Padre amado, ponemos delante de ti esta palabra, que sea tu Santo Espíritu el que traiga el mensaje que puede traer dirección a alguien en este tiempo. Quizás a mí mismo, Señor, tú estás queriendo que pueda entender que debemos dejar nuestras cargas en ti y que tú tomes control de cada suceso en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú toques los corazones en este tiempo. Bendice la radio, bendice los instrumentos, bendice todo, bendice el aparato también, Señor. Amén. Gloria a Dios. Mira lo que dice acá. Y oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gadalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, la palabra que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo, miren lo que todos oían, lo que Jeremías decía: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. ¡Wow! Miren qué tremendo, ¿no? Y dice en el 3, y así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Miren qué mensaje, ¿no? Duro para gente que necesitaba una respuesta, ¿no? Y vemos que acá podríamos decir Juan, Pedro, José, Jorge, ¿no? Podrían tener nombres más fáciles. Miren, Cefatías, hijo de Matán, Gadalías, Pasur, Jucal, hijo de Selemías, Pasur, hijo de Malquías. Las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, ¿no? Incluido a ellos. Y ellos oyeron lo que Dios decía a través de Moisés. Por eso que cada vez que Jeremías hablaba palabra de Dios, decía: así ha dicho Jehová. Él nunca dijo: Dios puso una palabra en mí. Nunca, ¿no? O Dios me habló. Como es clásico, hoy en día Dios me habló. Y cuando uno escucha: ¡wow! ¡Qué bueno! ¿No? Pero le dan una importancia relevante al lugar que pertenece Dios. Entonces, sin embargo, acá Jeremías le daba toda la gloria y toda la honra al que vive y reina eternamente, ¿no? Él, cada vez que iba a hablar una palabra de parte de Dios, decía: así ha dicho Jehová. Él decía: mire, muchacho, yo no quiero hablar palabra de hombre, pero así ha dicho Jehová, ¿no? Ni Jehová me dijo, ni puso en mí, ¿no? Así ha dicho Jehová, ¿no? Y él soltaba la palabra que le daba la instrucción. Lo que venía de parte de Dios, él lo decía, ¿no? Él no decía cosa suya, no decía cosa de hombre, decía toda cosa de Dios. Pero en muchas oportunidades la gente quiere escuchar cosa de hombre, ¿no? Quiere escuchar esas palabras lindas donde te sueltan bendiciones, te sueltan palabras de prosperidad,
de comodidad financiera, ¿no? De esas palabras que vos decís, wow, gloria a Dios, ya, ¿dónde está? ¿Dónde está? El Señor ya está llegando, viene con un camión blindado para traerme el dinero, y realmente antes de que llegue lo que tanto anhelamos, tenemos que entender que tenemos que ser procesados. O sea, muchos anhelan tener un auto, wow, tener un Ferrari, wow, qué bueno. Yo no lo quiero ni regalado. Señor, yo no quiero un Ferrari. No quiero un Ferrari. 16 cilindros, lo que traga nafta pura, eso no es para mi billetera, ¿no? Entonces, hay momentos que pedís y pedís mal, ¿no? O de la manera incorrecta. Pero sí tenemos que entender que Dios quiere que seamos prosperados, pero dice que seas prosperado en todo conforme prospera tu alma. O sea, en todo conforme a lo que prospere tu alma, ¿no? Si somos prosperados y tu alma no va creciendo, seguramente esa prosperidad te puede ocasionar un inconveniente, ¿no? Hay muchos que han dicho, yo quiero este auto para ir a buscar los líderes al aeropuerto, cuando lleguen a Ezeiza, yo soy el primero de ir a buscarlo, con aire, con dirección, cierre climatizado, todo lo que se pueda pedir, ¿no? Y cuando llegue, y el hermano que iba a ir a buscar al predicador, no, se tomó unas vacaciones, ¿no? O se fue a Río de Janeiro en el auto. Entonces, tenemos que pedir de la manera correcta, ¿no? ¿Cómo sería de la manera correcta? Tenemos que pedir a Dios que prospere nuestra alma, y conforme a prospere nuestra alma, seamos bendecidos, ¿no? Entonces, que todo vaya de acuerdo a nuestro crecimiento económico. También el hecho de pedir grandes cosas nos implica no tener para poder usarlo, ¿no? Como les decía, tener un auto 16 cilindros, nafta pura, no le podemos poner gas, ¿no? Imagínense qué gran problema, ¿no? Y decir, ¿qué auto tenés? Un Ferrari. ¿Y dónde? Está guardado. No tengo para ponerlo. Entonces, tenemos que pedir de la manera correcta, ¿no? Tenemos que pedirle a Dios que prospere nuestra alma, nuestro crecimiento, nuestro intelecto en Dios, y que después Él suelte los recursos conforme a lo que estamos necesitando, ¿no? Es importante que Dios que suelte los recursos para que podamos estar bien, para servirle de la manera correcta. Tengamos cuidado de lo que pedimos, ¿no? Y acá vemos que esta gente que oía a Jeremías estaban atravesando un problema. Estaban escuchando algo que no querían escuchar, ¿no? Que si se quedaban en su casa, en su tierra, iban a morir a filo de espada, si no era a filo de espada, por una hambruna, o si no era por hambruna, era por pestilencia. O sea, si se quedaban en ese sitio, su vida iba a perecer, ¿no? Pero dice, y les da una advertencia, pero más el que dice, más el que se pasare a los caldeos, que no los enfrentara, ¿no? Vivirá. O sea, muchachos, hay este problema, pero hay una solución. Tienen que pasarse a ser parte de los caldeos o no enfrentarlo, ¿no? Pastora Miriam de la iglesia de la ciudad se nos ha conectado. Dios bendiga su vida, pastora. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice el 3, así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomarán. O sea que acá Jeremías le dice, mira muchacho,
¿Ustedes quieren? No, no importa. Va a ser tomada, va a ser, Dios ha decretado que va a ser entregado. ¿Les gusta? No, pero así va a ser, ¿no? Acá ya no era voluntad propia, sino era propósito de Dios, ¿no? Y dice el 4, y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en la ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándole tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Vemos que acá se le había complicado a Jeremías, ¿no? No a Jeremías, o sí a Jeremías en la parte natural, pero sí más se le había complicado a ellos, porque creían que lo que Jeremías hablaba era algo que le deseaba el mal, ¿no? Y dice que le bajaba la energía, le bajaba el aura a los soldados, ¿no? Y ellos, los pocos que habían quedado, porque ya muchos habían huido, ¿no? Dice que desanimaban también al pueblo, a los soldados, al pueblo, ¿no? Y que deseaba el mal. Que lo que hablaba Jeremías era palabra de hombre, ¿no? Y bueno, y ellos no conocían lo que Jeremías era ni lo que portaba, y pensaban que en Jeremías había deseo de aniquilar esa tierra, porque no le conocían realmente. Y eso es lo que pasa. Muchas veces Dios suelta una palabra a través de tu vida, y en vez de bendecirlos, de abrirle el camino, te agarran y te dicen, ¿y este qué le pasa a este que nos suelta esta palabra, ¿no? En vez de soltarnos palabras de bien, nos desea el mal. Pero lo que ellos no entendían es que Jeremías era un hombre como ellos. No tenía la autoridad, no tenía el poder, no tenía el designio de decir esto va a ser así. Pero el que sí lo había dicho y lo había decretado y establecido era Jehová, el rey de Israel y rey de toda la tierra, ¿no? Pero ellos pensaban que por solo el comentario de uno iba a frenar a un pueblo. Y ellos podrían haber dicho, pero este está solo, ¿no? Pero realmente el problema es que ellos no creían que Dios usaba a ese uno para hablarles una palabra. Y hay momentos en la vida del cristiano que Dios usa a uno para decirte lo que Dios tiene para tu vida, para que cambies, porque les dijo todo lo que iba a suceder, pero les dijo, si se hicieren, dice, ¿cómo dice acá? Si se pasare a los caldeos, vivirá. Le dio la instrucción, pero también le dio una salida, pero no era que él tenía la capacidad, era que Dios le había dicho, si se pasan a los caldeos, diles que vivirán. Entonces él lo dijo. Miren qué tremendo, ¿no? Y estos pensaban que uno solo podía contra su ejército, contra sus hombres, que un pueblo podía ser vencido por el comentario de uno. Y no entendían que ese uno era un emisario de Dios. Dios usaba a ese uno para que trajera claridad y marcara el camino para que fueran salvos. Y no lo quisieron tomar, ¿no? Y dice el 5, y dijo el rey Sedequías, he aquí que aquel está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Acá vemos el rey Sedequías, lo más parecido a Pilato, como decíamos, se lavó las manos, él dijo, he aquí muchacho, yo no puedo contra ustedes, hagan con él como ustedes bien le plazca, ¿no? O sea que les dijo, bueno, si ustedes quieren matarlo, mátenlo, yo no tengo nada que ver.
Él pensó que el pueblo tenía más decisión que la del rey, ¿no? Y sin embargo, realmente el problema era que el rey no le interesó, ¿no? También le molestó lo que Jeremías había hablado. Pero pasó la pelota y les dijo, mire, yo no puedo hacer nada contra ustedes, hagan como bien le plazca, ¿no? Miren qué tremendo. Y entonces, ¿qué más querían? El 6 dice, y entonces tomaron ellos a Jeremías y le hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas en la cisterna, que no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Wow, qué tremendo, ¿no? No dice hasta dónde, pero dice que se hundió. Sin lugar a dudas, fue seguramente hasta la cintura o más. No se dice hasta qué punto, ¿no? El cieno es un barro liviano, como arenas movedizas, ¿no? Porque el agua ya no estaba. Entonces es la falta de agua y la tierra había producido un barro líquido, ¿no? Entonces pusieron ahí a Jeremías. Miren qué tremendo, ¿no? Y oyendo, Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, dice, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, un buchón, pero Dios usó a este etíope o a este eunuco, ¿no? Dice, mi señor el rey. Y miren cómo habla. Hay una coma, mi señor el rey. Una coma es un espacio. Mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, ¿no? Le dijo, oh, mire el rey, mal hecho han hecho estos varones con el profeta Jeremías. Dice, el cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Ah, gloria a Dios. Yo creo que en esta noche acá las cosas cambiaron. Acá se metió el Señor en el asunto y uno dice, ¿por qué no había más pan? ¿No? Presta atención. Volvemos para atrás. A ver, Claudia, presta atención porque hay una llave acá. Y dice, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho contra el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Y uno diría, qué casualidad que justo que meten a este en el pozo, se terminó el pan. Cuando hablamos de pan, hablamos de alimento. Cuando hablamos de alimento, que tenga oídos, oiga, hablamos de palabra. ¿Y qué es lo que habían hecho? Habían metido en un pozo la palabra. ¿Qué habían metido en un pozo? El pan, el que soltaba la palabra que los guiaba a tener una vida mejor, ¿no? ¿Prestaron atención en esta noche? El que estuvo atento lo agarró. Habían perdido, justo que meten a Jeremías en el pozo, se habían quedado sin pan. Qué tremendo, ¿no? Y esta cosita chiquitita que no se detiene uno dirá, justo ahí, no. El proveedor del pan, del alimento y de la palabra era Jeremías, y había sido metido en ese cisterna. Y dice el 10, y entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo,
tomad en tu poder 30 hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera, ¿no? Yo creo que este rey entendió la gravedad del asunto, ¿eh? El que soltaba la palabra, el que traía el pan de vida, para ellos estaba metido en un pozo. Entonces mandó con 30 hombres que fueran corriendo y sacaran a Jeremías. Y tomó Ebed-Melech en su poder los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó allí trapos viejos y ropas raídas viejas, y andrajosas, y las echó a Jeremías con sogas en la cisterna, ¿no? O sea que rapidito hicieron algo, tiraron ropas, pero, fíjense en lo que significaba, ¿no? Cuando hablamos de ropa, hablamos de cobertura. Cuando hablamos de cobertura, habían cubierto al profeta de una salvación que venía de parte de Dios. Y nadie se dio cuenta, ni ellos mismos. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora estos trapos bajo tus ropas raídas y andrajosas, bajo los sobacos, aquí, ¿no? Y atadas estaban a una soga, debajo de la soga, y lo hizo así Jeremías. Y de este modo sacaron a Jeremías con soga y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? De estar en una cisterna, ya estaba en el patio el proveedor del pan, del alimento que venía de parte de Dios. El panadero estaba libre. Dice el 14: después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová, y dijo el rey: Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Yo creo que el mismo rey sabía que quizás algo iba a ocultar, porque cada vez que Jeremías hablaba, o lo metían preso, o lo metían en una cisterna, o no consideraban sus palabras, ¿no? Entonces el rey le mandó a llamar y le dijo, vamos a leer la vuelta, Jeremías a la presencia, y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no encubras ninguna cosa, ¿no? Le dijo: te voy a hacer una pregunta, no me escondas nada. Yo creo que el mismo rey sabía lo que ellos habían hecho, ¿no? Que él se había lavado las manos, que el pueblo lo había metido en una cisterna, y ahí sí. Y dice en el 15, y Jeremías dijo a Sedequías: sí, te lo declararé. ¿No es verdad que me matarás? Esa fue la pregunta que le hizo el rey Sedequías. ¿No es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escucharás? O sea, Jeremías le dice: mira, yo te lo voy a decir, pero es cierto, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escucharás? O sea que Jeremías le estaba diciendo: mira, te diga o no te diga lo que va a suceder, o me matarás o no me vas a escuchar, pero te lo voy a decir, ¿no? Miren qué tremendo. Y dijo el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo: vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Este rey era un mentiroso, porque decía: estos varones que buscan tu vida, pero cuando él recibió la palabra, él lo mandó preso, ¿no? Cuando la palabra que volvió en boca de Jeremías, él le dijo: yo no puedo hacer nada,
ustedes háganse cargo, ¿no? O sea que el que estaba delante de Jeremías era poco creíble. Pero Jeremías eso no lo tenía en cuenta, no lo consideraba, porque Jeremías sabía que tenía un cuidador, un protector, ¿no? Entonces, le gustara o no le gustara, le matare o no le matare, Jeremías se la iba a dar, ¿no? Miren cómo dice acá, y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo, vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te entregaré. Este Sedequías era un mentiroso, ¿no? Que nos hizo este alma, que no, él, si ese alma que él tenía, lo que Jeremías le decía, vive Jehová, ¿no? Pero si no le agradaba lo que oía, uno andaba preso. O decía, yo no tengo nada que hacer, ¿no? Y en estos tiempos, esto suele suceder muy a menudo, ¿no? Porque hay gente que recibe la palabra que no quiere oír, ¿no? Y la palabra tiene un color especial, que es el color de la sangre de Jesucristo, que quiere salvarlos de que mueran en pecado, ¿no? Pero dicen no reconocerla, ¿no? Cuando uno les habla, le dice, Dios quiere esto para tu vida, y dicen, no, pero esto no es tan grave lo que yo hago, ¿no? No es tan así, ¿no? Y acomodan cada circunstancia a favor de ellos, ¿no? O su pecado lo clasifican por tamaño, ¿no? Este pecado grande, ¿no? Y este más chiquito, yo hago el chiquito, ¿no? Y cuando vemos que en este tiempo hay mucha gente que dice, y bueno, pero ¿y cuál es tu pecado? Y yo oculté o cambié la verdad. Pecado, pecado al fin, ¿no? Fuere pequeño, fuere grande, pecado, todo en el círculo es pecado, ¿no? Y dice el 17, acá dice, que no te mataré, ni te entregaré en manos de estos, le dice, de estos, de él no, de estos, que buscan tu vida. Y entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. Miren qué bárbaro, ¿no? Qué solución le había soltado Jeremías. Pero le dijo, si te entregas enseguida, ¿no? Si no querés ir a la batalla contra ellos, vivirás tú y los de tu casa. Pero dice, siempre hay un pero, siempre tiene que haber un pero. Pero, si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos y la pondrán fuego y tú no escaparás de sus manos. Miren qué tremenda palabra, ¿no? Y uno se pone a pensar y uno dice, ¿y qué haré? Y me entrego solito, ¿no? Me salvo, yo, mi familia, el pueblo, ¿no? Pero vemos que muchas veces el tener poder te hace tomar decisiones sobre otras vidas, ¿no? Él no podía decidir sobre la vida de Jeremías, pero sí podía decidir sobre el pueblo. Fíjense lo mentiroso que era este Sedequías, ¿no? Él tenía poder, él tenía autoridad, no lo quiso hacer. No había otra manera, ¿no? Tremendo mentiroso era. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Acá vemos que el rey le dice, temo a los que
a los judíos que se pasaron a los caldeos que les hablen en contra de mí. Quizás él entendía que había algo que él había hecho mal para que los judíos hablaran en contra de él, ¿no? Entonces, en este tiempo, hay momentos que uno tiene como, podríamos decir, cola de paja, ¿no? Porque uno piensa del otro lo que realmente uno sabe que uno es, ¿no? Eso es lo que le pasaba a Sedequías, el rey. Le dijo, los judíos hablarán en contra de mí, a los caldeos, y me escarnecerán. Pero el 20, y dijo Jeremías, no te entregarán, ellos no son así, no te entregarán. Oye la voz de Jehová, y que yo te hablo, y te irá bien, y vivirás. Y en estos tiempos, siempre se busca el pelo de la punta del ovillo, ¿no? Cuando es tan sencillo, ¿no? Dice, lo más sencillo que podía hacer es como le dice aquí, oye ahora la voz de Jehová, primero la voz de Jehová, ¿no? La voz de Jehová, miren qué tremendo. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien, y vivirás. Pero, si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en la casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y allí misma dirán, te han engañado, y han prevalecido contra ti tus enemigos, y hundieron en el cieno, en el barro, tus pies, y se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemarán fuego. Acá Jeremías le estaba dando una instrucción verdadera, le decía que no iba a ser como él pensaba, pero iba a ser como Dios lo había establecido, que se entregaron buenos términos y que nada iba a suceder ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a las mujeres de su hijo, ¿no? Y dijo Sedequías a Jeremías, nadie sepa estas palabras y no morirás. Ups, ¿qué pasó acá? Primero le dijo que no iba a morir y después lo amenazó. Le dijo, nadie sepa estas palabras y no morirás. Pero anteriormente el mentiroso le había dicho, no tocaré tu vida, ¿no? O sea que este rey Sedequías cambiaba como el camaleón de situación, ¿no? No le había gustado la palabra y no quería hacer la voluntad de Dios ni oír la voz de Dios. Ese es el tema. Que muchas veces nos cuesta oír la voz de Dios. Nos cuesta creerle a Dios. Es como que la palabra de Dios es para el otro, para él. Y uno está esperando cuando llega tu palabra, ¿no? Y dice uno, Señor, ¿cuándo llega mi palabra? No, pues ya llegó tu palabra. No la entendiste, no la tomaste. Esa palabra que hablé era para vos, ¿no? Y en estos tiempos, Dios habla de miles de maneras, al pueblo, a sus hijos, a las naciones, ¿no? Para que se vuelvan a Él y que le obedezcan, ¿no? Para que no les suceda lo malo. Y ellos, muchas veces, acá le vuelve a decir, no digas a nadie estas palabras, porque si no morirás. Y dice, y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieren a ti y te dijeren, decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos lo encubras y no te mataremos, asimismo que él dijo al rey, ¿no? Y le dirás, supliqué al rey
que no me hiciera volver a casa de Jonatán para que no muriese allí. O sea que el rey le daba una solución a Jeremías. ¿Cuál era la solución que el rey le daba? Que mintiera. Les decía que él le dijera, que le suplicó al rey que no lo mandara preso. Qué solución bárbara le daba este rey, ¿no? Y dice, y vinieron todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él le respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Y con todo esto se alejaron de él por el asunto que no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomado. Esto es un tema, muchas veces que Dios use tu vida para entregar una palabra, tiene un tremendo peso, ¿no? Porque muchas veces es la palabra que la gente no quiere oír, ¿no? La gente quiere oír esa palabra linda, esa palabra de prosperidad, donde recibimos, ¿no? Que la bendición llega, el Señor te da el triple, el cuádruple de todo lo que tenías, estás contento, ¿no? Pero cuando el Señor te da una directiva para cambiar tu vida, para alcanzar lo que Él tiene preparado, no te gusta. Querés alcanzar los logros sin hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que les decía que en este tiempo, si Jeremías viniera aquí a esta era, marcharía preso, ¿no? Lo cascotearían, o lo meterían en cisterna, o directamente ni lo tendrían en cuenta. Pero en su época fue Jeremías que habló al pueblo de Israel. Y en este tiempo Dios ha soltado un montón de profetas, un montón de siervos, de líderes, un montón de elementos para que vos puedas escuchar una noche como hoy. Vamos a ver. Ni la fecha sabemos. Como hoy, sábado 30 de agosto del 2025, puedas escuchar una palabra en la cual Dios te dice, óyeme vos y te irá bien. Escuchá mi palabra y todo te irá bien, ¿no? ¿Tenés ganas? No. ¿Pero querés oírla? Sí. Entonces, no se trata de ganas, se trata de oír la voz de Dios y saber que si la oímos, Dios bendice tu vida. Gloria a Dios. Así que, gente linda, Dios los bendiga. Un tiempo nuevo donde Dios nos está llamando a que oigamos su palabra, tanto sea para bien o para mal. Si es para bien, gloria a Dios. Y si es para mal, que pensamos que es para mal, sino que es de corrección, tomémosla, hagámosla propia, para que ese mal que pensamos se transforme en bien. Porque Dios tiene pensamientos de bien, y el anhelo que está en Dios es bendecirte, no es ponerte inconveniente, prisión, ni que las cosas te vayan mal. Realmente, en muchas oportunidades Dios no puede bendecirnos porque estamos caminando como el hombrecito chueco, ¿no? Dios te dice, anda por acá, y uno se va por allá, y el Señor te dice, queremos oír la voz de Dios, Así que es tiempo de oír la voz de Dios. Cuando oímos la voz de Dios, Él te habla, Él te guía y Él te direcciona a un tiempo nuevo donde la bendición te va a alcanzar. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias por esta noche. Te pedimos, Padre amado, que sea tu Santo Espíritu el que tome control de esta palabra que ha sido soltada, Señor. El que tiene oídos, oiga lo que viene de parte tuya. Hoy se han soltado unas llaves, Señor,
para aquellos que entendieron que tú tenías propósito, que puedan haberlo tomado de la manera correcta y caminar con la posibilidad de que va a haber una puerta donde van a usar esa llave, donde esa llave va a abrir las bendiciones que tú tienes para ellos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo nuevo. Te pedimos que tú bendigas a cada oyente que está del otro lado, aquellos que hoy están, aquellos que van a estar mañana o en el transcurso de la semana. Que sea tu Santo Espíritu el que tome control de su vida y que esta palabra sea de edificación para sus vidas. Bendice mi vida, suelta los recursos que necesitamos para tener una vida conforme a lo que tú nos has establecido. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú bendigas a cada oyente, bendice su familia, sus hijos, sus nietos, sus generaciones, bendice los pastores, los siervos, los líderes, Señor, que van a estar escuchando esta palabra, al igual que bendice mi vida, mi esposa, mis hijos, mi nieta, y así sucesivamente. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que podamos tener un bello y hermoso descanso delante de tu presencia. Gente linda, Dios los bendiga. Nos encontramos mañana, como dice mi amada esposa, Dios mediante. Dios te bendiga.